COVID. ¿Se acuerda del COVID? Por supuesto, ahí está. No lo podemos olvidar. Pese a que, afortunadamente, si uno revisa el día a día las noticias y las cifras sobre todo, Chile la última semana ha disminuido su cantidad promedio diario en torno al 17%, porque hace una semana, unos 10 días, había cierta preocupación soterrada. Incluso se habló de la posibilidad de retomar algunas medidas como mascarilla en algunos... Bueno, en fin. Pero han aparecido problemas en China, han aparecido problemas en el Perú. Vamos a tomar contacto de inmediato con Claudia Saavedra, que es microbióloga y académica del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad Andrés Bello, miembro de la Mesa Temática de Vigilancia y Diagnóstico COVID. Claudia, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A ver, quiero partir por Chile, porque estuve mirando hace muy poco rato los registros de cifras que eran preocupantes hace unos 10 días y hoy aparentemente está en cierto nivel de control con 2.500, un poquito más de casos diarios y una baja del 17% la última semana. ¿Es para estar más tranquilo lo que ocurre hoy con COVID en Chile? Bueno, yo creo que esa es una pregunta bien difícil de responder ahora, porque esos casos que usted ve y ese porcentaje que nosotros conocemos es en una situación en la cual tenemos muy poco testeo actualmente en nuestro país y donde la única herramienta que tenemos realmente como para protegernos es la vacunación. Entonces, en ese sentido, la percepción del riesgo se perdió absolutamente y así como usted partió la nota diciendo se acuerda del COVID, muchos la quieren olvidar realmente y no volver a acordarse nunca más de la pandemia, pero realmente el caso de Perú, por ejemplo, el ejemplo de Perú o lo que está pasando en China, nos recuerda que esto aún no termina y que hay otros aspectos de la pandemia que son importantes porque si bien las vacunas nos protegen, no impiden contagiar o contagiarnos. Ese es el punto. Sí, pero la situación de Chile y esta baja de la última semana nos permite pensar que de aquí al verano, porque además el verano sabemos que ayuda, ¿no es cierto? Hay condiciones de ventilación, la gente se ve al aire libre, en fin, es distinto al invierno, en que no vamos a sufrir eventualmente un pic hacia diciembre con más aglomeraciones o enero y febrero, que son las vacaciones de los chilenos. ¿Usted podría proyectar? Hasta ahora, con la experiencia que tenemos del año 2020, del año 2021, en esta época de fin de año, ¿cierto? Donde se cierran los años escolares, donde hay fiestas de graduación, donde tenemos eventos masivos, aglomeraciones de personas, es justamente el lugar en el cual va a haber un aumento en el contagio, porque claramente, digamos, si no tenemos, a pesar de estar al aire libre, usted ha visto que hay muchos conciertos en los que mucha gente ha salido contagiada. Y con mayor razón aún en que se están generando todas estas nuevas variantes de Omicron, ¿verdad?, que son muy transmisibles. Justamente le quería preguntar sobre esta subvariante Omicron, la DJ1, que apareció en Perú. De hecho, me estaba mirando prensa peruana y hablan que nace o surge allí. No sé si usted tiene alguna información que ratifique eso o distinta. Primero eso y segundo, ¿qué gravedad tiene y probabilidad de que pase a nuestro país? Pues sabemos que el tráfico el tránsito Chile-Perú es muy fluido. Claro. Bueno, en realidad este es un fenómeno natural. Mientras tengamos el contagio masivo al que estamos expuestos en esta vida, en este último año a nivel mundial, ¿verdad?, salvo en el caso de China, que es un poco distinto. Usted mismo lo ve con el ejemplo de Australia, que una vez que abrió, ¿no es cierto?, y permitió relajar las medidas de contención, se produce precisamente también un aumento del contagio. Y es precisamente producto de este contagio que se van generando nuevas variantes, que son aquellas formas del virus que le van a permitir entrar y establecer mejor el hospedero. Y en este caso, el hospedero, el hotel, somos nosotros los humanos. Entonces, esto que estamos viendo en Perú en realidad es un ejemplo más de las probablemente nuevas variantes que vayamos a ir viendo que se van generando en este tiempo y que hay que detectar, como lo hizo Perú, en el sentido de hacer vigilancia genómica, ¿no es cierto? Y que nosotros la tenemos como una vigilancia centinela, tal cual la recomendó la Organización Mundial de la Salud. Claudia, perdón, eso se hace fruto de una secuenciación genómica. Entiendo que en Chile también es parte de la vigilancia. ¿No ha dado resultados de alguna variación en nuestro país?
No, no ha dado, yo me imagino que lo que trata de decirme es que no ha habido alguna variante que predomine o que sea nueva, diferente en la región. Y la verdad es que en Perú, si usted recuerda, aparece lambda, y esa lambda es la que después llega a nuestro país. Por eso que nuevamente en Perú se detecta, en este caso, esta hija de Omicron, que probablemente, como usted bien lo dice, con los intercambios que tenemos con Perú, con la cercanía, ¿no es cierto?, con la movilidad que tenemos, lo más probable es que llegue rápidamente o que ya esté, y que probablemente va a ser detectada por nuestra vigilancia centinela, que Eso. se lleva a cabo por el Instituto de Salud Pública y por un porcentaje importante aún de las universidades. Ojo, yo Sí. creo que ahí hay un mérito de las universidades que han insistido y que han permanecido apoyando la vigilancia genómica. Claudia, ¿qué se sabe de esta variante, de esta DJ1, que es una subvariante de Omicron? Dos cosas me interesa saber: lo complicada que pueda o no ser y cuán cubiertos estamos con el esquema de vacunación que afortunadamente hemos recibido en nuestro país. ¿Estamos bien cubiertos o eso todavía es muy temprano para decirlo? Bueno, yo creo que el tema de la vacunación en nuestro país está absolutamente resuelto. Tenemos un porcentaje de vacunación bastante alto, bordea el 90%, un poco más, diría yo. Y esa vacuna efectivamente ha sido capaz de protegernos, pero le insisto, a pesar de la protección de las vacunas, sin las medidas de mitigación, claramente va a haber un contagio y probablemente va a haber un porcentaje de personas que son las de los segmentos de mayor edad, ¿verdad?, que se van a ver afectados. Y por otro lado, que no hay que dejar afuera este tema, creo yo, tiene que ver con que mientras más veces nos infectemos, porque hay muchas personas que tienen más de una infección, estamos aumentando la posibilidad de que tener secuelas y por lo tanto de tener COVID largo. Y eso está bien documentado en la literatura, que se pueden tener secuelas que son importantes. Entonces, desde ese punto de vista, si bien es cierto, es muy bueno que llegue el verano y que nos va a favorecer porque vamos a tener actividades al aire libre, hay que de todas maneras considerar, ¿no es cierto?, que tenemos que cuidarnos, porque está en manos nuestras ahora cuidarnos, y debemos, ¿no es cierto?, al menos en los espacios cerrados, considerar que se trata de un aerosol y hay que Sí. hacer un esfuerzo. Yo insisto todavía en la vilipendiada mascarilla porque creo que es muy útil en el transporte público. Yo uso el transporte público y a mí me parece que sigue siendo útil, digamos. ¿Usted usa Entonces, mascarilla en el transporte público? sí, yo uso mascarillas en el transporte público. Lo que pasa es que yo soy una persona de edad y entonces yo no quiero tener secuelas, no estoy lo No, suficientemente no, joven para recuperarme. Claudia, lo que no le entendí bien, de lo de la edad sí que no se la creo, discúlpeme, pero eh, el- lo que, lo que no me quedó claro es que si hay alguna evidencia de lo que pueda producir esta variedad versus otras de Omicron o del COVID original. No, no hay suficiente evidencia, solo la que se ha logrado averiguar e investigar a través del análisis de la secuencia. Y lo que se sabe de esa es que es muy transmisible. O Ya. sea, Como Omicron. precisamente en las aglomeraciones de personas, un grupo importante de personas va a salir contagiada Bueno, probablemente. Omicron desde Pero el principio que es muy contagiosa, pues. sí, Sí. claro. Omicron tiene esa característica, pero estas hijas se han ido perfeccionando, digamos, por decirlo así, ¿m? Está bien. En esa transmisión, en ese reconocimiento, en Oiga, esa instalación en sí. este hospedero, por decirlo de alguna manera. Y por último, Pero, lo que ocurre en China, Claudia, porque es muy preocupante. China, si bien había anunciado que terminaba este plan del COVID-0, que obligaba a cerrar grandes, bueno, son todas grandes, pero ciudades inmensas, un lockdown total, con lo que producía en todo el mundo, eh, pese a que se había levantado, igual siguen muchas zonas con muchas restricciones de circulación. ¿Tiene que ver eso con con el bajo nivel de vacunación que tiene en China la población? Porque la gente, entiendo que no tiene mucha afinidad cultural con las vacunas, y ahí hay un problema que si China no lo soluciona, el mundo lo va a poder solucionar dado el peso específico que tiene la cantidad de población. bueno, es una pregunta bien interesante la que usted hace, porque plantea una encrucijada, ¿no es cierto? El sistema chino es capaz de tener un lockdown y controlar esa población tan grande que tiene, esos
1.500 millones probablemente de personas, con ciudades muy grandes de 25 millones y de además personas. que las dictaduras son capaces de tener control férreo de la población en esa materia y en otras tantas. Por lo tanto, aquí las protestas que vimos fin de semana es eso. Pero a lo que voy yo es que esta es una herramienta. El lockdown, el cierre total, es una herramienta, así como lo es la vacunación, así como lo es la mascarilla, son una herramienta. Y por lo tanto, esa sola herramienta nos sirve. Y ya sabemos, ¿verdad?, que lo que hemos aprendido en este tiempo es que se requieren varias estrategias como para apoyar, ¿no es cierto?, para que no aumente este contagio. Porque en la medida en que aumente el contagio se generan nuevas variantes y por lo tanto la efectividad de las vacunas o el efecto protector de las vacunas empieza a disminuir porque hay menor, ¿no es cierto?, generación de la respuesta inmune, de la respuesta protectora de nuestro organismo, en definitiva. Entonces, pienso que lo que está sucediendo en China, bueno, es un problema bastante complejo. Hemos visto que esta pandemia no es solo sanitaria, ¿verdad? Hay factores sociológicos, económicos, como usted bien los menciona, y creo que China es un muy buen ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, creo yo que lo que nos queda al resto es seguir apoyando la vacunación, porque efectivamente las vacunas han demostrado ser útiles, han demostrado ser seguras en su gran mayoría, ¿no es cierto? Pero probablemente lo que se requiere ahora es una vigilancia, ¿verdad?, genómica, porque va a ser muy útil para evaluar las nuevas vacunas, porque en definitiva ahí vamos a tener que ver si la vacunación va a ser, por ejemplo, anual, vamos a seguir con una vacunación cada 6 meses. No está tan claro ese panorama aún. Y yo creo que el caso de Perú, más lo que ocurre en China, nos deja en esa encrucijada, y aquí el rol de los científicos va a ser generar evidencia para ver cuál es la mejor vacuna que se podría generar, porque hasta ahora estas vacunas sabemos que tienen un periodo de duración, al menos las que hemos ocupado la gran mayoría de los chilenos y de la población mundial, ¿verdad? De la plataforma RNA, sabemos que hay 2 vacunas que más o menos están funcionando bien, como ha sido Pfizer y Moderna, que han generado buenos resultados, pero que tienen una duración finita. Sí. Y por otro lado, hay que considerar el problema que ha surgido con la variante Omicron y todos sus nuevos linajes que en realidad lo que hacen es evadir, ¿no es cierto?, la respuesta que podría generar la vacuna y hacerla menos eficiente y tener un menor efecto protector. Y por lo tanto ahí yo creo que viene la importancia. Y por otro lado, los países y las gobernanzas que tienen que ver con la respuesta pandémica deberían evaluar, ¿no es cierto?, dependiendo de lo que va ocurriendo, si tienen que volver atrás con las medidas de mitigación y tal vez pensar en este próximo invierno qué va a suceder en los espacios cerrados, porque claramente el problema del COVID es que es un virus respiratorio y es lo que estamos viendo ahora un poco en los colegios, ¿no? Exactamente, con otros virus respiratorios. Claudia Saavedra, le agradecemos mucho. Ese cartelito no se lo pusimos nosotros, ¿eh? El cartelito de que queda poco tiempo. Muchísimas gracias. Pero yo tampoco fui. Fue su Zoom, quiero decirle, o su plataforma, no sé cuál esté usando. Nada, le agradezco muchísimo la generosidad de compartir los conocimientos, los datos a esta hora, y hasta la próxima. Que esté muy bien, Claudia Saavedra, que es microbióloga y académica del Departamento de Ciencias Biológicas de la UNAV. Gracias, Claudia. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Igual a usted.